Amigos, amigas, aquí comienza un lunes más nuestro podcast Liga 2. Muy buenas tardes, Izar. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Joaquín, Izar y a todos los oyentes. Buenas tardes. Bueno, tuvimos en este fin de semana la experiencia deportiva de los equipos de arriba, que nos lo contarás tú, José Antonio, en el Triángulo de las Asturias, dentro de unos momentos. En el resto, pues tuvimos la derrota del fútbol, la victoria del Tapia, la victoria también del baloncesto, que fue muy importante, los éxitos del bádminton y también unas cosas importantes que nos va a contar también nuestro compañero Joaquín Bustelo después en su crónica de Castropol Deporte. O sea que fue un fin de semana, podemos decir, con luces y sombras, Isa. Sí, más luces que sombras. Prácticamente la única sombra es la derrota del regional de Vegadeo, pero bueno, eh, contentos por el baloncesto, contentos por las categorías inferiores, por el Tapia y por todo lo que comentas. A modo de entrada, José Antonio, vendrá cargada tu Triángulo de las Asturias. Bueno, pues efectivamente hubo de todo también, en las Asturias. Hubo decepción, No vamos a hubo, adelantar. en fin, No vamos lo comentaremos más tarde, pero es interesante, esta jornada fue muy interesante y de la que debemos sacar siempre un aprendizaje positivo. Y vamos a escuchar ya la cuarta entrega del Triángulo de las Asturias, con la firma, como siempre, de José Antonio Fernández, nuestro especialista en fútbol. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Pues buenas tardes de nuevo y vamos a ver, vamos a empezar de menos a más. Y para empezar de menos a más tendremos que empezar con el Real Oviedo o con el Athletic de Bilbao Real Oviedo. Íbamos con mucha ilusión a la Catedral del Fútbol a San Mamés porque creíamos que tendríamos que despegar. Pues no ha sido así. No es que el Oviedo en el primer tiempo hiciera un mal partido, que lo hizo bastante aceptable. El Bilbao venía de perder en Copa de Europa, pero hay un chavalín extremo izquierda del Atlético de Bilbao que nos sacó los colores y creo que de eso debemos aprender. Hizo una jugada por la banda donde nos retrató a Nacho Vidal, a Colombato, a Costas, a Carmo y a Javi López, a medio equipo. Y no nos retrató a Aarón Escandel porque es un porterazo y así lo demostró. En la otra portería estaba el titular de la selección española. No desmerece nada Aarón Escandel al titular de la selección española, siendo un gran portero. Pero parece que llama a la puerta, no va a llegar. El Bilbao es un equipo que nunca estuvo en segunda división. Y yo me acuerdo en los años 70 o 70 y pico, 80, cuando lo entrenaba Javier Clemente, hubo una temporada que estuvo muy a punto de bajar, pero ciertas circunstancias no le permitieron bajar. El otro día le anularon un gol al Oviedo. Bueno, la normativa es así. Pues igual hay que cambiar la normativa, porque es que no era ni un centímetro. Y era un empate que después podría cambiar, podía dar más impulso al Bilbao, pues seguramente. Pero es que hay alguna cosa que desvirtúa, yo no sé si está bien dicho, pero igual desvirtúa el buen fútbol. Bueno, insisto en el Oviedo, va último y ahora nos queda un parón de selecciones. En los dos últimos parones, o en el último parón, hubo diversas manifestaciones y diversas decisiones que no sé, vamos a ver, no dieron el resultado esperado. Si hablábamos de Paunovic, que de 24 puntos sacó 6, tendremos que hablar de Carrión, que de 12 sacó 2. El porcentaje es un 25% para Paunovic y un 16% para Carrión. No estoy poniendo ni quitando, estoy dando datos. Pues a ver qué pasa. Poca historia del Oviedo. Simplemente que el próximo partido en el Tartiere es contra un tal Rayo Vallecano que viene de empatar con el líder de la tabla clasificatoria, que no es otro más que el Real Madrid. Con lo cual algo tendremos que hacer en Oviedo para engancharnos a la ilusión
de mantenernos en primera división. Y una de las cosas que tenemos que hacer es unirnos todos en torno al equipo mientras el equipo esté así. ¿Que puede haber cambios? Pues no lo descarto porque, bueno, visto los antecedentes, igual nos traen qué sé yo, a un entrenador de primer nivel. Que no digo, con esto no quito ni pongo, no digo que Carrión no lo sea, pero desde luego Carrión lleva unos cuantos partidos y no ganó ninguno. Empató todos. Bueno, pues podemos hablar algo más del Oviedo. Bueno, yo creo que es mejor ya no decir nada. Simplemente que Hassan, pues, está despistado, como seguimos diciendo. Y bueno, y el Oviedo en el segundo tiempo, pues bajó bastante. Bien, es verdad que en el primero, ya digo, pues presentó cara y batalla. Pero Nico Williams, un tal Nico Williams, retrató a medio equipo en el gol. Insisto, Colombato, Nacho Vidal, Costas, Carmo e incluso Javi López. Y esto seguimos con 8 puntos y los últimos en la clasificación. Bueno, pues podemos pasar ahora al siguiente equipo, que no es otro que el Sporting de Gijón. Se fue a Mendizorroza, no a Andúa, porque Andúa está de obras y entonces el campo a jugar fue el del Alavés, que está a 40 y pocos kilómetros de Miranda de Ebro, un campo de primera división, pero que parecía desangelado, aunque el Sporting llevó, como siempre, esa mareona y allí se presentaron con una alineación previsible, porque es lo que hay. Ya dijimos que el equipo era corto y empezó con Yáñez, Guille Rosas y David Diego Sánchez en los laterales. Estos chicos son buenos, pero les falta envergadura, y me acuerdo de un jugador, de un delantero centro que jugaba conmigo hace 50 años, que era un ratonero del área, buenísimo, porque en el área todo lo que caía por allí lo tocaba, pero tanto a él como a mí nos faltaba envergadura de aquella, y hoy nos sobra barriga hoy. Los dos empezábamos por B en aquellas épocas, yo con la O, él con la A, y le mando un recuerdo desde aquí. Pero a los laterales del Sporting, aunque tienen clase y categoría, les falta algo de envergadura, les falta centímetros y kilos. Pero bueno, vamos a la media. La media jugó con Justin, Corredera y Gelabert. Y también jugó con Dani Martín. Y delante debutó, bueno, o por lo menos lo vimos más, un tal Óscar Cortés en el primer tiempo y Dubasín. Dubasín es un jugador inteligente y hábil, muy hábil en el área. Le hicieron un penalti, bueno, que si es en contra, pues hubiéramos protestado, riguroso quizás, y abrió el marcador con un gol. En ese momento el Sporting estaba tercero en la tabla clasificatoria, pero el Mirandés pues se rehizo y nos marcó un gol muy bien, pienso que un desajuste defensivo, y al final del partido, pues en los últimos minutos nos remontó el partido, viniéndonos para casa sin premio. Es el primer partido que pierde Borja Jiménez con el Sporting, y creo que no es igual perder con el Mirandés que con el Racing de Santander. Ni con Las Palmas, ni con el Valladolid. Es diferente en este momento, porque el Mirandés era un equipo que venía con una racha negativa y no nos pone en donde merecemos, pero no nos expone. En este momento en la clasificación no debemos ponernos. Vamos novenos, a 6 puntos de la cabeza, que es el Racing de Santander, que perdió este partido. Ganó el Deportivo La Coruña y se coloca segundo. Las Palmas ganó también al Racing de Santander precisamente, y tenemos un partido en stand-by, que es el Ceuta-Almería, por el fallecimiento de una persona en el público. Con lo cual, el Sporting de Gijón, bien, no, está bien. Perdió un partido con el Mirandés, pero no pasa nada. Queda mucha liga y creo que debemos sacar una lectura positiva de este partido. Es mejor perder con el Mirandés que con el Racing, insisto. Sacaremos una lectura positiva. Bien, y entonces vamos al Real Avilés Industrial, que se desplazó a Cáceres, al Príncipe Felipe,
Y tenemos que aplaudir al Avilés porque 4 goles marcó el Avilés. Marcó Kevin Bautista y Raúl Rubio en el primer tiempo, con la expulsión, con un jugador menos al final del primer tiempo, expulsaron un tal Martínez del Cáceres, del cacereño. Y después, Easy Ross, que es un jugadorazo impresionante, listo, es una ardilla, pues aprovechó una salida en falso, un despeje del portero para colocar el balón por encima. Y después una jugada de Kikala a pase de Guerrero extraordinaria, con lo cual 4-0 y para casa. Pues nada, que el próximo viernes a las 9:15 en el Suárez Puerta, el Avilés Industrial pues se enfrenta al Arenas de Guecho. Si gana ese partido, que es fácil, pero el fútbol es fútbol, dormiría esa noche y el sábado empezaría de líder de la categoría. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de esto? Pues que muy bien, el Avilés es fácil, si sigue así, esto ya es un poco más para el año que viene, igual tenemos 3 equipos en Asturias en segunda división. Y yo me pregunto, y pregunto a la audiencia, ¿y no sería mejor tener un equipo en Asturias con 60, 70 mil abonados, 60 mil? Porque vamos a ver, si sumamos Oviedo y Sporting, que siempre rozan los 25.000 cada uno, o incluso tienen aforo para 30.000, ya serían 60.000 personas, más 4.000, 5.000 en Avilés, serían 65.000. Bueno, podía ser una idea, ¿no? En vez de tener 3 en segunda división, que puede ser, ojalá la Avilés ascienda y el Oviedo no baje. Pero, bueno, podía ser una idea. Y esto es lo de esta semana. Vamos a ver qué pasa la que viene. Y, bueno, puede ser una semana que nos dé alguna noticia, o estos 15 días, que nos dé alguna noticia, pues, digna de mención. Joaquín, si no tienes nada más, yo creo que con esto... Una pregunta solo. Sí. Antonio. Vamos a jugar a divinos. ¿Crees que aguantará Carrión? Pues eso es la duda que tengo. Vamos a ver, aplicando la lógica y la trayectoria, debería cambiar de entrenador. Porque ya digo, si con Paunovic, y con Calleja pasó parecido, porque Calleja nos dejaba, cuando sustituyeron a Calleja, estábamos en plaza de playoff, y todavía quedaban partidos. Con Paunovic, que nos ascendió y llevaba no era, pero estaba haciendo un equipo, conjuntando un equipo, poniendo a Hassan. Digo Hassan por decir un jugador, en su sitio a los jugadores, colocando el equipo. Lo destituyeron libre de en posiciones, estábamos no en descenso, Pues ahora en el último, con menos porcentaje de puntos por partido y con tal, pues lo lógico sería sustituir al entrenador, digo yo, porque ahora hasta diciembre, hasta enero no hay forma de traer a otros jugadores, que también vamos a ver cómo funciona. Con lo cual, estamos abiertos a cualquier sorpresa, Pues muchísimas gracias, José Antonio, por este interesantísimo Triángulo de las Asturias, y te escuchamos el próximo lunes en esa que será la 5ª entrega. Bueno, pues iremos, yo creo que vamos a ir a Avilés porque es importantísimo, además se hace buen fútbol, y es un partido que es a las 9:15 de la noche, bien es verdad pero Avilés lo tenemos a tiro de piedra, en 3/4 de hora, 1 hora estamos allí, con lo cual yo creo que ese partido puede ser interesante, será lo más interesante. No me acuerdo ahora con quién juega el Sporting, el próximo partido, no lo tengo aquí, pero bueno, también a Gijón da gusto ir al Molinón, Y entramos ya en nuestra página polideportiva. Vamos a comenzar con el balón grande de baloncesto. En la visita que tuvo aquí en nuestros micrófonos, Antolín, presidente honorífico del Club Baloncesto Vegadeo, nos decía que había una buena plantilla. Pues de verdad que lo están demostrando, porque 2 partidos jugados, 2 victorias, más no se puede pedir. Vamos con los resultados de este fin de semana, que son los que siguen. Básquet Corpi 63, Club Baloncesto Vegadeo 83, Valnalón 67, Básquet Lena 64, Básquet Norte Nuega 105, Estudiantes 36, Arbellal 38, Avilés Sur C 96 y Asociación Atlética Avilesina 89, Asturiana Básquet 67. Descansó en esta jornada el Club Baloncesto Llanes.
La clasificación está comandada por el Básquet Norte Noega con 3 partidos ganados y 1 perdido, un total de 7 puntos. En la séptima posición se encuentra el Club Baloncesto Vegadeo con 4 puntos, con 2 partidos jugados y 2 partidos ganados. Los enfrentamientos para el próximo fin de semana son los que siguen. El Club Baloncesto Avilés Sucede se mide a la Asociación Atlética Avilesina. El Estudiantes número 1 de Gijón B al Arbellal B. El Básquet Lena al Básquet Norte Noega. El Club Baloncesto Vegadeo recibe en el Polideportivo Municipal al Valnalón, equipo que se encuentra, como dijimos antes, en la segunda posición. Y el Club Baloncesto Llanes al Gijón Básquet 2000 Corpi. Descansa en esta ocasión el Asturiana Básquet. Vamos a escuchar a continuación el comentario de Román Sana. Hola, buenas a todas y todos. Soy Román, entrenador y coordinador de baloncesto del Club Baloncesto Vegadeo. Y vamos con los resultados de este fin de semana, donde hemos arrancado con los y las peques en juegos deportivos. Con ellos empezamos el único partido disputado en casa, a las 11 en el Polideportivo de Vegadeo, fue el alevín masculino. Jugamos contra el Ballín de Piedras Blancas. El partido se tradujo en los nervios iniciáticos de competición que suelen ser habituales, pero el equipo por momentos mostró soltura. Tenemos que darnos cuenta que es un conjunto donde hay una combinación casi a partes iguales de niños de primer y de segundo año, varios que han empezado este curso y no habían jugado nunca baloncesto, y todos tuvieron oportunidad de participar y de tener su momento de oportunidad, consiguiendo además una victoria relativamente sencilla por 54-34. El resto de los choques se disputaron fuera, empezando por el alevín femenino, que viajó a Luarca a competir contra uno de los favoritos para la liga, un equipo con jugadoras polivalentes, grandes y que además muy bien trabajadas. Y lo cierto es que estuvimos siempre igualados en el marcador, hasta el punto que cuando restaban 2 minutos, y gracias sobre todo a la intensidad, pese a que hubo momentos que parecía el partido podía romperse en favor de las niñas de Luarca, siempre conseguimos encontrar la manera, a base de defensa, a base de pases, a base de trabajo en equipo y a base de orgullo de retomar el partido. Y un par de fallos muy puntuales al final, consecuencia totalmente remediables. No le quitan mérito a un equipo que compitió por encima de sus posibilidades y que acabó perdiendo 45-31, cuando ya digo que a falta de 2 minutos, minuto y medio, estamos a 2 canastas de conseguir el empate. Así que felicidades a las niñas, tanto como a los niños. Y también felicidades al Benjamín, el Benjamín mixto, con varias niñas y además con también peques del equipo Baby que este año van a doblar, que pueden contarse 2 o 3 años en desventaja con sus rivales. Fue a la cancha del equipo que es favorito para ganar la Liga Asturiana este año, el Paula Frasinetti, y si bien es cierto que en el partido nos dieron muy pocas opciones, porque la distancia física entre unos y otros era abismal, pese a que al principio hubo pues una cierta frustración. Hablamos de niños y niñas muy pequeños, y que estaban jugando su primer partido oficial, porque habían disputado hasta ahora solo Liga Baby, que no tiene marcador, que no tiene prácticamente tiempo, y que se juega para aprender y para divertirse. Es cierto que por momentos metieron 3 o 4 canastas, mérito suyo, nunca regaladas por el rival, que ya es un logro considerable, y sobre todo defendieron y lucharon en infinidad de condiciones físicas, y eso es muy de destacar, tanto niños como niñas, con lo cual nos fuimos muy contentos tras ver ese partido, tanto el entrenador como padres y madres, y eso es algo que se tiene que reflejar en los peques, así que mis felicitaciones también para ellos.
Terminó la jornada de fin de semana el domingo por la mañana en Gijón con nuestro senior que iba a visitar al equipo de Corpi. Jugamos a las 12 de la mañana en el Polideportivo de la Arena y lo cierto es que desde el principio marcamos unas diferencias de 10 o 12 puntos con un juego bastante irregular, prácticamente repitiendo los mismos errores que tuvimos en el partido anterior contra Llanes. Momentos donde cuando jugamos por pases somos un equipo brillante que anota prácticamente a su gusto y cuando quiere, capaz de promediar 100 puntos por partido porque combina cierto exterior e interior y porque puede mover muy rápido el balón, pero cuando volvemos a incidir en la reiteración de bote, las pérdidas de balón por precipitaciones propias y errores no forzados y sobre todo en el desajuste defensivo donde parecíamos llegar tarde 1 o 2 segundos a casi cualquier jugada y casi cualquier finta de los jugadores contrarios, eso hizo que el partido no se terminase de romper hasta el último cuarto para que al final hubiese un resultado de margen bastante amplio y que dejaba clara la diferencia entre ambos conjuntos de 63-83 a nuestro favor, con lo cual seguimos invictos en Liga. Así que también mis felicitaciones al equipo con la autocrítica justa y necesaria para entender que tenemos que trabajar y mejorar mucho, mucho más porque los 4 equipos y todos, niños, niñas y mayores, tienen mucho, mucho margen de mejora individual y colectivo. Para la semana que viene el senior tiene jornada de descanso. Les invitamos a los 2 partidos que disputamos aquí en Vegadeo, en el Polideportivo. El Benjamín a las 10 de la mañana va a jugar contra San Fernando de Avilés. El Alevín femenino a las 11:15 de la mañana, también aquí en casa, en Vegadeo, va a jugar contra el equipo de Colegio Principado, también de Avilés. Y con el Alevín masculino nos vamos a jugar contra la Toba en Avilés, que pertenece al club de Avilés Sur, a las 12 de la mañana. Así que, como digo, invitados, invitadas todos y todas, porque los peques agradecen mucho su presencia, su ánimo y su apoyo, se lo merecen y sobre todo proporcionan momentos únicos de diversión, pasión, entrega e ilusión. Así que gracias al programa Liga 2 y gracias por su tiempo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que corresponda. Un saludo. Una vez escuchada toda la información del baloncesto, nos vamos ahora al bádminton. Y les vamos a informar de ese TTR Sub-15 y Sub-17 absoluto y senior de bádminton, como dijimos anteriormente, de Castrupol, disputado en el Polideportivo de Barres. Nos lo cuenta, como siempre, Alberto González. Buenas tardes. Una vez más, enormes resultados para la representación del Club Bádminton Vegadeo, esta vez en el Asturias Top TTR Sub-15, Sub-19 absoluto y senior de Castropol, disputado este pasado sábado 8 de noviembre en el Polideportivo de Barres. 8 oros, 3 platas y 7 bronces, un total de 18 podios, fue el extraordinario balance de los veigueños y veigueñas en este torneo. Los oros los lograron Nadia Alonso y Valeria Peñuela en dobles femeninos Sub-15, Gabriela López y Alex Acevedo en dobles mixtos Sub-15, Alex Acevedo en individual masculino Sub-19, Gabriela López en individual femenino Sub-19, José Fernández y Sara Argüelles en dobles mixtos Sub-19, Silvia Mon en individual femenino absoluto, Silvia Mon y Sara Argüelles en doble femenino absoluto y Patricia Alonso y Toñi Lavallos en doble femenino A1. Tanto Silvia Mon como Sara Argüelles, Gabriela López y Alex Acevedo lograron un doblete de campeonas y campeón. Las platas las lograron Eneco Rodríguez en individual masculino Sub-15, Nadia Alonso y su hermano Joel Alonso en dobles mixtos Sub-15 y la tercera la logró José Fernández
en individual masculino sub-19. Los bronces los consiguieron Martín González en individual masculino sub-15, Martín González y Eneco Rodríguez en dobles masculinos sub-15, los sub-11 Mateo Amor y Joel Alonso en dobles masculinos sub-15, Marta Santamarina y su hermana Laura Santamarina en dobles femeninos sub-15, Iván Fernández y Ainhoa Rodil en dobles mixtos sub-15, Patricia Alonso en individual femenino absoluto y por último María Antonia Lavallos y el jugador luarqués Luis García en dobles mixtos senior C2. También jugaron de manera brillante Álvaro Seijo y Manu Santamarina. Enorme torneo para los nuestros y nuestras, en los que muchos de ellos compitieron en categoría superior a la suya. Los próximos compromisos para el Club Badminton Vegadeo serán desde el viernes 14 al domingo 16 de noviembre en la isla Pitiusa de Ibiza, en el Ibiza Spanish International Sub-15 2025, con Eneco Rodríguez. Ya para el siguiente fin de semana en el Campeonato de España Sub-11 y Sub-19 en Huelva, el 21, 22 y 23 de noviembre, con nuestros dos Sub-11, Mateo Amor y Joel Alonso. Además, apuntar que dos jugadores del Club Badminton Vegadeo han sido recientemente convocados para la última concentración nacional de tecnificación a celebrar desde el jueves 11 al domingo 14 de diciembre en La Nucia, Alicante. Los dos convocados son Eneco Rodríguez con la selección española de Badminton Sub-13 y Mateo Amor con la selección nacional Sub-11. Muy buenas tardes y saludos cordiales. Y nos vamos ahora a informarles de ese Gravel Series mundiales disputadas en Portugal. También nos cuenta del nuevo fichaje de la Aerodynamic Academy Cycling para la temporada 2026 con Joaquín Bustelo. Muy buenas a todos. Pues la actualidad de Castropol Deporte esta semana pues va directamente hasta el Alentejo en Portugal, donde este fin de semana se disputó una de las pruebas de las series mundiales de gravel. Ya sabéis que el gravel está cada vez teniendo más importancia en los calendarios de ciclismo a nivel nacional e internacional. Pues bueno, dentro de ese amplio calendario de competiciones de gravel, estuvimos en una de esas series mundiales que se disputó este fin de semana en el Alentejo, donde el corredor de Taramundi, Manuel Carrelo Magadán, que lleva ya 19 temporadas con nosotros dentro de la estructura de Castropol Deporte, pues obtuvo una segunda posición en su categoría de Máster 45-49, una prueba que después de 120 kilómetros de competición finalizó al sprint con ese grupo de cabeza que componían tres integrantes, en los que estaba Manuel Carrelo, y al final en ese sprint pues obtuvo la segunda posición por detrás del exciclista profesional Javier Ramírez Abeja, un corredor andaluz que lleva en competición también en el gravel estas últimas 3 temporadas y está haciendo unas competiciones muy buenas, y donde bueno, Manuel Carrero siempre tiene ese contrincante tan bueno como es ese ciclista ex profesional andaluz. Por otro lado, pues vamos a destacar que la temporada de Manuel Carrelo en el mundo del gravel, después de proclamarse en Sant Tirso de Abres campeón de Asturias de la modalidad y participar hace un mes en Bélgica y Holanda en ese campeonato del mundo, pues bueno, va a cerrar ahora la temporada de gravel con esa segunda plaza en una prueba de las series mundiales, una prueba internacional, y desde aquí vamos a darle la enhorabuena y estar muy agradecidos también del compromiso de Carrelo por el ciclismo, por el occidente, y por estar siempre ahí en el podium. Sin abandonar un poco el mundillo del ciclismo, pues vamos a anunciar la incorporación de un corredor de Castropol
a la estructura de competición de Gastropol Deporte, a la Aerodynamics Academy, el caso de José Manuel Pérez Ovide, que lleva también 19 temporadas con nosotros dentro del Gastropol Deporte y que para la temporada 2026 va a trasladarse a ese equipo de competición, donde va a seguir desarrollando sus carreras también dentro del gravel y el BTT y carreras de resistencia. Y bueno, desde aquí darle las gracias a José Manuel Pérez Ovide también por su compromiso con Gastropol Deporte, por seguir creyendo en el proyecto que tenemos y por dar ese salto de calidad y pasar a la estructura de competición de Gastropol Deporte, donde donde podrá tener una mayor relevancia también y un mayor compromiso entre las dos partes. Por recordar también, antes de que se me olvide, que con esta segunda plaza de Manuel Carrelo en Portugal, pues ya tiene una plaza segura para el Campeonato del Mundo de Gravel, que se va a disputar en el 2026 en Australia. Nos queda un poco lejos, pero bueno, esperemos que contar con Carrelo en esta próxima cita del Campeonato del Mundo en Australia en el 2026. Por otro lado, confirmar que el próximo día 23 de noviembre estaremos en Tuña, dentro de la prueba del descenso asturiano, la última prueba de la modalidad de descenso en Asturias en esta temporada 2025. Ya están abiertas las inscripciones y bueno, todo aquel que quiera participar en esta competición de descenso, pues el próximo día 23 de noviembre está la cita de Tuña en Tineo, y allí también tendremos representación de Gastropol. También tenemos abiertas las inscripciones para la carrera de la Liga Asturiana de Orientación, que vamos a celebrar el próximo día 30 de noviembre en Tapia de Casariego. Ya podéis acceder a través de la plataforma y de la página de Gastropol Deporte a las inscripciones de la prueba. Y también tenemos abierta la prueba de Canicross, la segunda carrera de Canicross Villa de Castropol, que se va a disputar en el Monte Pousadoiro el próximo 14 de diciembre, que ya tiene abierta también sus inscripciones para disfrutar con los perros de esta modalidad deportiva que vuelve a Castropol. Y vamos con fútbol, con nuestro compañero Izar. Vamos, que estuviste presente en el campo del Pardo en la tarde de ayer, donde se disputó este encuentro entre el Navia y el Vegadeo Club de Fútbol. Lo positivo, visto desde fuera, es que el equipo marcó 3 goles. Lo negativo es que encajó 5, y la verdad es que se está encajando demasiados goles. Pero a veces las cosas no son lo que parecen. Tú nos lo puedes contar. Izar, cuando quieras. Pues sí, ya son 24 goles encajados en 9 jornadas. Y solo 8 anotados, de los cuales 3 anotaron ayer. Entonces, bueno, es un bagaje bastante pobre, y lo que hace que estemos colistas ahora mismo con 7 puntos en la 18ª posición. Yo veo brotes verdes en el partido de ayer, los vi. El equipo empieza el segundo tiempo perdiendo 3-1, le marcan el 4-1 en el minuto 1 del segundo tiempo y se le ve con ganas de remontar la situación, tanto que incluso marca 2 goles y está todo el segundo tiempo encima del equipo rival. Sí, es cierto que sin conseguir ese empate, y luego al final cediendo un gol en el último minuto, muy evitable también, al igual que los otros, prácticamente todos, que encajó en el partido. Se vio el equipo con ganas de remontar, y estoy seguro, porque bueno, lo comentará Nico posteriormente en una entrevista que tenemos con él, de que este domingo van a ir a por todas con el AAA en casa. Pues muy bien. Solamente tenía una pregunta antes de continuar hablando de otros temas. Hubo 2 tarjetas rojas a Noé y... Al delegado y al portero suplente, en este caso, sí. ¿Qué pasó en ese momento? Hubo una serie de duelos en el campo que el árbitro no pitó, paró el juego y fue a amonestar a Noé, en este caso. Noel, el portero, pues defendió a su segundo entrenador con un simple comentario: árbitro, no hace falta expulsar al delegado por estas protestas. Y el árbitro le contestó: pues ahora vas tú también.
Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, pues si te parece, entonces ya vas con los resultados de las distintas categorías, de la segunda y tercera Astur Fútbol y también de las categorías inferiores del Real Club de Fútbol, cuando quieras. Muy bien, pues en la segunda Astur Fútbol Grupo 1, en la jornada 9, tenemos los siguientes resultados. Fabril 2, Codema 0, Asunción 2, Yaranes 1, Podes 0, Praviano B 2, Marítimo 3, Siderúrgico 3, Triple A 0, Narcea 0, Treviense 2, Gozón 2, Navia 5, Vegadeo 3, Boal 0, Atlético Camocha 1, Avilés B 3, Candás 0. La clasificación, el nuevo líder es la Camocha con 20 puntos. En fase de ascenso se mantienen Avilés B y Trevías con 19 puntos, Gozón con 16 y Narcea con 15. Los siguientes equipos del occidente son el Boal, que está séptimo clasificado con 13 puntos, y el Navia, el noveno clasificado con 13 puntos también. Cierra la clasificación el Vegadeo con 7 puntos, a uno de la salvación. Como resumen del partido disputado en el Pardo, Navia 5, Vegadeo 3, tenemos esta entrevista con Nicolás Centeno, el capitán del Vegadeo. Pues después de este entretenido Navia 5, Vegadeo 3, del que fuimos presentes en el campo del Pardo, tenemos con nosotros a Nicolás Centeno, el capitán del Vegadeo. Nico, ¿cómo es tu visión del partido? ¿Qué es lo que os faltó? Que no fue mucho, la verdad, desde fuera, todo el mundo lo decía, para haber conseguido un punto del Pardo. Pues fue un partido igualado, partido que se decidió en las áreas. Fue los detalles que marcaron de venir del partido, ya que bueno, el Navia supo llegar más o menos con bastante facilidad en la primera parte, porque no conseguimos cerrar bien y no estábamos suficientemente activos en fase defensiva. De hecho, bueno, el marcador lo dice, el 3-1. Es verdad que nosotros también al principio, a partir de los 15-20 minutos, mejoramos un poco nuestras prestaciones, tanto atrás como arriba, y conseguimos recortar distancias, aunque al borde del descanso anotaron el 3-1. Al paso al vestuario salimos decididos a remontar, ya que bueno, nos veíamos con mejores actitudes que en anteriores partidos, pero lo que consiguieron fue el Navia fue darnos otro golpe, el 4-1. Ahí yo creo que sí que dimos un paso adelante. El Navia, al igual que en otros partidos, como con el Treviense, Navia y otros anteriores, una vez con un marcador a favor y un poco que el equipo rival apriete, se vienen atrás y eso lo aprovechamos. Primero Marcos y luego Mariñas, gracias a una buena jugada de equipo, un buen robo de Diego en el medio campo y a la contra Marco Mariñas un buen gol con la zurda. Y luego estuvimos cerquita de conseguir el empate, pero lo que hablamos, un fallo en nuestra área, fallo por no despejar antes o por no haberse hablado bien el portero y defensa, pues 5-3 y ya no pudimos hacer más. ¿Cómo eran los ánimos del equipo y del entrenador en el vestuario después del pitido final? Pues a ver, no pude ni ver ni hablar con todos los compañeros, ya que justo al término del partido, cuando estaba ya en el vestuario, me solicitó Luis Gómez que fuera por favor a atenderle a él y a las cámaras de Navia TV. Entonces no pude ver a otros compañeros, pero bueno, yo creo que un poco la sensación que tuve yo, la sensación de que podemos haber hecho mucho más, que podíamos haber al menos conseguido un empate, un poco de decepción por los errores tanto en defensa como en ataque, pero también sobre todo ánimos de que no nos vamos tan tristes como estos últimos partidos, estas últimas derrotas por 4-0, ya un poco más animados para seguir adelante, para seguir trabajando y volver a recuperar un poco lo del año pasado, un poco la
la fuerza, la actitud que teníamos el pasado, que eso no cambia, solo que no sé qué nos está fallando, no sé qué nos está pasando, pero bueno, yo creo que el domingo nos verá una mejor disposición que en estos últimos partidos anteriores. Eso te quería preguntar. ¿Afrontáis el partido del domingo como una final? Sí, sin duda. Igual suena un poco repetitivo, un poco lo que se dice siempre, que bueno, todos los partidos son finales. Pero bueno, es que es la verdad. Categorías como estas, y más este año que está la liga muy igualada, que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, pues todos los partidos son finales. Porque ya no solo son 3 puntos, que bueno, en nuestro caso nos ayudaría mucho a tomar con más, ya no digo tranquilidad, sino un poco más de ánimo los siguientes partidos. Nos viene además una buena salida difícil el siguiente partido a Cangas de Narcea, pero por mejorar sensaciones, por encontrarnos bien en el campo y algo que es muy importante, el golaveraje. El golaveraje cuenta, no lo pensamos porque son los primeros partidos, pero esto nunca se sabe si lo vas a necesitar al final. Entonces, importantísimo sería ganar, sobre todo en casa, delante de nuestra afición, a la que le pido que acuda al campo, que nos anime, que nos hace mucha falta. Y hay que ganar como sea, solo por todo, por nosotros, que yo creo que nos lo merecemos, darnos un poco de tranquilidad, entre comillas, y poder afrontar con muchas ganas el invierno que por lo menos ya en Vegadeo deberíamos ya empezar ya a ganar y sumar de 3 en 3 y no dejar perder más puntos, sobre todo en casa. La jornada 10 de esta segunda Tour Fútbol se disputará este fin de semana. Los partidos de equipos del occidente se jugarán el domingo. Candás recibe al Navia a las 12 de la mañana. El Trevías visita a Llaranes también al Muro de Zaro a las 12 de la mañana. El Vegadeo recibe en el Soutón al Triple A el domingo a las 4 menos cuarto. Y el Boal visita el Siderúrgico en La Toba el domingo a las 5. En cuanto a la tercera Tour Fútbol, grupo 4, el grupo de los equipos del occidente, tenemos los siguientes resultados. Versalles 6, San Fernando 2, Cornellana 5, Los Campos 1, Real Tapia 4, Caridad 0, Raíces 4, Llaranes B 0, La Espina 2, Marino de Cudillero 3, Castros 0, Pillarno 1, Bosco 2, Salas 3, Hispano B 7, Belmonte 0. En la clasificación, nuevo líder el Hispano B con 18 puntos, empatado con el segundo clasificado, que es el Cornellana, con también 18 puntos. Los Campos B cae a la tercera posición con 16, Salas cuarto con 15 y cierra el grupo de promoción de ascenso el Real Tapia con 13 puntos. El séptimo clasificado es la Caridad con 12 y octavo clasificado los Castros también con 12. En undécima posición se encuentra la Espina con 7 puntos y el Marino Cudillero en decimoquinta posición con 3 puntos. En cuanto al partido del Tapia con la Caridad, tenemos este breve resumen de José Luis Terrón. Buenas. Hoy se disputó en el campo de fútbol de la Xungueira partido derbi entre el Real Tapia Club de Fútbol y la Caridad Club de Fútbol, con una afluencia de sobre unas 300 personas. He estado en óptimas condiciones de jugar y que el Real Tapia propuso más en el terreno de juego que la Caridad Club de Fútbol. El partido en la primera parte se disputó proponiendo más el Real Tapia, teniendo más jugadas combinativas y teniendo más ocasiones. En el minuto 28 marcó Marcos Terrón el primer gol en una jugada asociada entre Jonás, Alex Abad y acabando rematándola Marcos Terrón. La Caridad no llegaba al área del Tapia, pero bueno, siendo muy serios también.
llegando al término de los primeros 45 minutos con el resultado de 1-0 a favor del Tapia. En la reanudación del juego, el Real Tapia impuso una marcha más, teniendo la posesión totalmente del juego, y a los 10 minutos de reanudarse el segundo tiempo, marcando el 2-0 por parte de Ángel. Posteriormente, en el segundo tiempo, la Caridad intentó hacer algo de daño al Tapia, no llegando en ninguna ocasión a increpar al portero local, y siendo el Tapia superior, teniendo el juego, teniendo el balón, teniendo el tempo del partido, siendo el juvenil en una jugada de un córner, Pedro Loza metiendo el 0-3, y al finalizar casi el encuentro, meter Andrés Matelo el 4-0. El partido fue totalmente el Real Tapia superior a la Caridad, y viniendo los 3 puntos para el equipo local, siendo bastante superior que a la Caridad Club de Fútbol. En un sitio como la Xungueira, que están intratables los de José Manuel, pero bueno, hay que mirar que hay que salir fuera y puntuar. La siguiente jornada, la jornada 7 de esta tercera Astur Fútbol, la jornada 8, perdón, trae los siguientes partidos de equipos del Occidente. Yaranes B Tapia el domingo a las 3 en La Toba, Marino de Cudillero Castros el domingo a las 4 menos cuarto en La Roja, y la Caridad Cornellana el domingo a las 5 en el Este. En cuanto a la primera Astur Fútbol femenino, la Caridad, dirigida por los vegueños Ramón Alonso y José Juan Rodríguez, vencieron con un contundente 5-0 al Grupo Deportivo Bosco en el encuentro disputado el domingo a las 5 en el Campo del Este. Los goles del equipo local fueron obra de Esther González por partida doble, Carla Fernández, Rocío Méndez y Claudia Prieto de penalti. El equipo se sitúa en octava posición con 7 puntos. Con respecto a este partido, tenemos un breve resumen del entrenador Ramón Alonso. Buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias a Liga 2 por, a través de este podcast, sacar el fútbol femenino a todo el occidente y a todos sus oyentes. Ayer, domingo 9 de noviembre, se disputó a las 5 de la tarde en el Campo del Este la octava jornada de la categoría Primera Astur Fútbol Femenino, que disputaron la Caridad Club de Fútbol y el Grupo Deportivo Bosco de Avilés. Finalizados los 90 minutos, victoria clara y contundente del equipo local por 5-0. Primer tiempo con 1-0 solamente, gol de Esther conseguido en los 16 minutos, pero a la vuelta del descanso el equipo se desató y con el segundo gol en el minuto 47 dio tranquilidad a su juego, y posteriormente en el 54 Carlita Barreiro, en el 82 Rocío y ya en el 90 Claudia de penalti redondearon la goleada del equipo. Buen partido de las 13 jugadoras que participaron en el choque, muy superior al rival durante los 90 minutos. A destacar sobre todo el trabajo defensivo, que no concedió ocasiones, al contrario, y controló muy bien a la mejor jugadora que tienen, a Lucía Serrano. La Caridad sigue ascendiendo en las posiciones en la tabla y por tercera jornada consecutiva sigue sumando. Muchas gracias. Pasamos a los más pequeños de Vegadeo. En la jornada 6 de la tercera infantil Grupo 4, el Vegadeo venció por 3-2 a la Caridad Club de Fútbol, con goles de Aritz Beiguela, uno de ellos de penalti, y Einar Las Heras. En la clasificación continúa en segunda posición, con 15 puntos a uno del líder, el Villa de Pravia, pero los nuestros con un partido menos. La semana que viene visitan al Salas, el 12º clasificado, el sábado a las 11. En la tercera Levin Grupo 5, el Vegadeo cae derrotado por 5-1 en su visita al Fulbito. El gol del Vegadeo fue obra de Amar. En la clasificación baja a la cuarta posición con 12 puntos y un partido menos.
La siguiente jornada se disputará en el Soutón el sábado a las 4 menos cuarto contra el Puerto de Vega, que es el segundo clasificado. Y por último, la jornada 6 de la tercera Benjamín Grupo 5, el Vegadeo empató a 6 con el Narcea en el partido disputado el viernes en el Polideportivo Municipal. Los goles del Vegadeo fueron obra de Asier Carballosa y de Jaime Álvarez Miranda, que marcó 5 goles. El siguiente partido de los más pequeños es contra el 5As Fútbol Sala el sábado a las 11:30. En la tarde de ayer se disputaba en el campo de la Xungueira, en Tapia Casarego, un importante derbi comarcal perteneciente a la tercera Astur Fútbol Grupo Cuarto, que enfrentaba al Real Tapia y a la Caridad Club de Fútbol y que terminó un contundente triunfo del equipo local de la Xungueira, el Tapia Club de Fútbol, por 4-0. Tenemos con nosotros a José Manuel, el técnico local. ¿Fue tan fácil el partido? Y buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo refleja el marcador? Hola, buenas tardes. Los partidos nunca son fáciles, ¿no? Ha sido un partido competido, pero bueno, yo creo que el Tapia ha sido superior. Creo que a raíz de conseguir nosotros el primer tanto, nos dio confianza a nosotros y creo que generó dudas en el equipo rival y a partir de ahí, bueno, creo que llevamos el peso del partido y no es que fuera cómodo, pero bueno, sí que en ningún momento, sobre todo con el 2-0, vimos peligrar el marcador, pero bueno, ya sabes cómo es todo el fútbol, a veces 5 minutos malos te vuelven para atrás, pero bueno, yo creo que el marcador refleja un poco que el Tapia fue superior. Y es la segunda temporada, creo que estás con el Tapia, la segunda o tercera, ¿no? Es la tercera, sí, es la tercera temporada que estoy aquí en Asturias. Estás consiguiendo hacer un bloque con el objetivo de, en primer lugar, clasificarse bien directamente por playoff de ascenso, ¿no? Bueno, a ver, yo desde que llegamos aquí a Tapia, pues nunca los comienzos han sido fáciles. Mi primera temporada coincidió con el descenso del equipo a la tercera Astur Fútbol. Hubo mucha gente que marchó, fueron pocos los que quedaron, los capitanes Lente, Chus y Ales. Había quedado también Aitor, que ahora está en el Navia, había quedado Chus, que ahora está también en el Navia. Mariñas, que ahora está en el Vegadeo, y nadie más, nadie más. Con esos 6 arrancamos y después algún chaval que subió de juvenil como Sergio. El año pasado hicimos una plantilla un poquito más profunda, con incorporaciones que algunos llegaron de la Caridad, y este año también marchó mucha gente. Marchó Chus, marchó Yago, marchó Jaime, marcharon muchos futbolistas, y marchó Sergio para el Ribadeo, marchó Samuel para el Vegadeo, y bueno, tenemos una plantilla muy corta y la verdad es que vamos trampeando como podemos, estamos compitiendo relativamente bien, pero tenemos una plantilla corta para realmente si queremos pelear por estar arriba desde mi punto de vista. Bueno, de momento las cosas están rodando bastante bien, ¿no? Marcháis en esa quinta posición con 13 puntos, o sea que a 3 puntos del tercero y a 5 del segundo y primero. O sea que las cosas de momento ruedan bastante bien. Sí, a ver, después de la victoria de ayer, pues bueno, estamos ahí otra vez quintos, habíamos estado también hace un par de jornadas. La liga este año es diferente a los 2 años anteriores, que ha bajado el nivel desde mi punto de vista, porque estas 2 temporadas anteriores había auténticos transatlánticos para la categoría, llámese Avilés B, que ya ves que este año está arriba de toda la siguiente categoría, Trevías, que está arriba en la superior categoría, Boal está arriba en la superior categoría, el Vegadeo no, que está abajo, pero bueno, es un equipo que en el momento del ascenso tenía un equipazo, y este año faltan esos equipos, con lo cual la liga está más igualada y prácticamente, salvo 2-3 equipos, el resto le puede quitar puntos. Esos dos equipos que tú dices, a tu entender, ¿cuáles son los más potentes? Me refiero a 2 o 3 equipos que están en la zona baja, que son San Fernando y Belmonte. Son equipos que supongo que mejorarán con el paso de las jornadas, pero a día de hoy son plantillas, digamos que partidos asequibles, entre comillas. A partir de ahí cualquier equipo te puede ganar. Por encima, a priori, pues yo creo que el Cornellana es el máximo favorito, porque ya la temporada pasada hizo playoff y estoy a punto de ascender, cada uno de ellas. Y después hay un ramillete de equipos, Versalles y intentaremos estar ahí, igual los Castros, que también mucho. Ya hay muchos equipos, los Campos también de liga, aunque... José Manuel, por favor, ¿puedes cambiar un poquitín que ahora se oye mal? Es que Sí, ahora te escuchan bien, sí. ¿Me escucháis a mí? Vale, Sí. mira. Nada, te decía que la liga está muy abierta, que el Cornellana para mí es el favorito número 1 por la experiencia que tiene del año pasado y porque más o menos mantuvo toda
toda la plantilla, y Versalles también hizo muy buen equipo, prácticamente se llevó en bloque todo el cudillero del año pasado, y a partir de ahí yo creo Hispano B también va a estar arriba segurísimo, porque ya el año pasado estuvo jugando playoff y tiene muy buen equipo, y el resto pues pelearemos por intentar meternos. José Manuel, soy Sí. Izar. Una pregunta. Después de tu larga experiencia en las competiciones de Galicia y después de estos 3 años tercer año en Asturias, ¿qué diferencias desde tu punto de vista hay entre el fútbol que se practica en ambas comunidades? Bueno, es una buena pregunta porque yo siempre he jugado cuando era jugador aquí en Galicia, siempre, he jugado siempre en tercera división y jugamos promociones de ascenso a segunda B, de aquella eran grupos de 4, siempre nos tocaba el equipos de asturianos, llámese Marino del Banco una vez, llámese Lealtad otra vez, y siempre había la coletilla de que el grupo asturiano siempre era más flojo que el gallego. Yo creo que eso va por rachas, de hecho aquel año estaba el Marino de Roberto Robles, que era un auténtico equipazo. Y yo creo que hay buenos futbolistas en todos los equipos. A mi juicio, me sorprendió mucho el nivel que tenía la tercera Astur Fútbol aquí en Galicia estas temporadas, con equipos como el Marítimo, equipos como el Avilés B, con gente que había jugado en tercera, en segunda B. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, la tercera Astur Fútbol sí que este año es un poco más bajo el nivel de estos 2 años anteriores, para que te hagas una idea. Cualquiera de los 5 primeros de la tercera Astur Fútbol podrían competir en la preferente de Galicia, como te estoy hablando, y no me engaño nada, porque conozco bien un poco el fútbol en Galicia. Era un nivel alto. Este año ha bajado, lo que es la tercera Astur Fútbol ha bajado un poquito con respecto a estas pasadas temporadas, pero bueno, se ha igualado más, por decirlo de otra forma. Desde mi punto de vista, esa es mi opinión. Hablando un poco también del partido, se desarrolló con toda la deportividad del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que es una cosa que me llama. A ver, yo es que vivo aquí lo que es en la Mariña de Lugo, hay mucha rivalidad, muchos enfrentamientos, y a veces aparece ese tipo de partidos que no sé cómo expresarme muy bien. Aquí en Asturias, yo todos los partidos que he tenido contra los Castros, contra la Caridad, contra el Vegadeo, son partidos con mucha afluencia de público, con mucha intensidad, pero muy limpios y muy deportivos. Ayer ha sido más de lo mismo, no hubo absolutamente nada. Y sí, ha sido un partido muy limpio, y ya te digo, estoy muy contento de esta experiencia asturiana porque me ayuda a conocer cosas diferentes y gente diferente, y estoy muy contento, ya te digo. Y ayer, por parte de la Caridad, pues bueno, cuando se acabó el partido, nunca es fácil para nadie, pues nos felicitaron a todos, y felicitarlos también a ellos por el comportamiento que tuvieron. Ya nos decías hace un momento que la afluencia de público a estos encuentros que es mayor, que eso lo tenemos nosotros constatado. ¿Hubo en el encuentro de ayer más público de lo normal? Sí, ayer hubo mucho público, hacía una mañana también muy buena, hacía una temperatura extraordinaria, sol, había callos también de que les ponen de fin. Es importante también. Claro, esas cosas también. Había mucha gente. Después también se movilizó un poco lo que es la base del club con categorías inferiores. La Caridad trajo muchísima gente también. La verdad es que dice mucho también de ellos. Y había, no sé decir la gente que podía haber, pero a lo mejor 300 personas había, y la verdad es que daba gusto para ser un fútbol regional. Yo, por ejemplo, a veces estoy aquí algún partido de tercera aquí en Galicia, y ya te digo que no hay tanta gente en muchos sitios. Hay muy buena afición en Asturias, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel. Desearte toda la suerte del mundo, que podamos hablar más adelante por haber conseguido ya ese puesto para el playoff, o, por qué no, el ascenso directo, bendito sea, porque sería muy bueno que hubiera un grupo en esa segunda Astur Fútbol con muchos equipos de aquí del occidente de Asturias. Sí, yo creo que es bonito, hay buena rivalidad. Navia, Vegadeo, que ahora está más arriba, Trevías, la Caridad, todos. Es bonito, ya te digo, se me parece un poco a lo que pasa aquí en la Mariña. Lo que pasa que aquí en la Mariña también están equipos desperdigados, uno en tercera división, otros en preferente, primera, segunda, tercera. Y nada, ojalá pueda ser, y si conseguimos el ascenso, estáis todos invitados a una comida, porque ya te digo, sería una alegría muy grande para mí personalmente poder subir al Tapia. No va a ser fácil, pero la directiva y el club, sobre todo, yo creo que se lo merece. Pues lo dicho, muchísimas gracias y muchísimas suerte, José Manuel. Nada, muchas gracias a vosotros y mucha suerte también. Gracias. Chao, adiós. Y vamos ya con nuestra última entrevista de nuestro podcast de hoy, Liga 2. Es un honor para nosotros tener hoy en nuestros micrófonos
a un pararremero del Club Remeros de Leo, valga la redundancia. Paco, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Está aquí también a mi lado Sergio, entrenador del club y colaborador también nuestro. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes. Bueno, Paco, mi primera pregunta, ¿cómo aterrizaste en el Club Remeros de León? Bueno, la verdad es que llevo haciendo bastante tiempo deporte adaptado y en una de estas modalidades que practicaba, en este caso era el baloncesto en silla de ruedas. Llevaba unos cuantos años ya compitiendo con el Club de Asturias, con el Club de Cosa Nuesa de Avilés, y en él se encontraba Pioto y bueno, a través de él fue como llegué al mundo del remo y en este caso al Club Remeros de Leo. O sea que en ningún momento te planteaste en principio lo del remo, ¿no? Fue algo así que surgió y surgió. Sí, la verdad es que ya te digo, llevo bastantes años practicando deporte y bueno, principalmente fue un poco durante el tema de la pandemia, cuando no se podía hacer otros deportes, digamos. Entonces, bueno, vi como una opción de poder empezar a practicar el remo, en este caso a través de remo ergómetro. Y bueno, pues poco a poco me fui enganchando, luego ya pude ir al club, pude salir al agua y bueno, fui experimentando y cogiendo un poco de experiencia y enganchándome un poco a este bonito deporte, la verdad. Bueno, como vas diciendo, Paco, ya nos estás explicando un poco cómo entrenas, ¿no? Tanto en ergómetro como vienes a veces al club. ¿Nos puedes decir de dónde eres, cómo entrenas diariamente, los fines de semana, cómo tienes que desplazarte para poder estar y llegar a donde llegas? Sí, bueno, yo soy natural y resido en Guardo, en la provincia de Palencia, una población minera del norte de Palencia, del noroeste. Y bueno, aquí es donde yo trabajo y donde entreno a diario. Como bien dices, durante la semana, de lunes a jueves, entreno bien en ergómetro, en gimnasio, haciendo pesas o bien carrera o bici. Y luego el viernes, después de trabajar, me desplazo hasta Vegadeo. Tengo 3 horas y media en coche. Una buena tirada. Es una tirada, sí. Dependiendo un poco ya del tiempo, de la temporada del año. Fíjate que, pues eso, que anochezca antes o después, pues aprovechamos para salir a hacer un entrenamiento el viernes y luego hacer otro entrenamiento el sábado por la mañana. Y luego otra vez me desplazo otra vez a Guardo y el domingo bien o descanso o vuelvo a entrenar un poco por mi cuenta. Es un poco la dinámica. Todas las semanas o cada 15 días fijos sí que vamos, más o menos sí que voy al club y es un poco como voy avanzando, digamos. Es durillo, es durillo. Como dijimos antes, nuestro compañero Sergio es el que nos ilustra en este mundo del remo, que nosotros en este mundo, pues como se suele decir, nada, naufragamos, como se suele decir. Y nos contaba que fuiste precisamente al Campeonato del Mundo. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Llegaste a soñarlo en alguna ocasión? No, pues la verdad, si te soy sincero, no. O sea, no, cuando empecé bien en ergómetro y mis primeras veces en el agua, era un mundo completamente desconocido para mí, el mundo acuático, como digo yo, y el bote, esto se mueve mucho, la verdad es que se mueve mucho y lógicamente ya tengo unos años como pues eso, me ha costado bastante más que a los compañeros nuevos que tengo allá ahora con 7, 8 años que en cuanto salen al agua ya parece que han estado toda la vida en él. Entonces, bueno, la experiencia, sinceramente, ha sido espectacular porque yo sí que he competido en otras modalidades deportivas, en duatlón principalmente, que he estado en algún campeonato de Europa, algún campeonato del mundo, pero como digo yo, ahí vas y estás con los mejores dentro de esa modalidad, dentro con una discapacidad. En cambio aquí, la verdad es que coincidir con los mejores del mundo en remo, bien, remo adaptado como remo olímpico normal, con gente que el año pasado quedó campeona olímpica, que han quedado campeones del mundo desde hace muchos años. Entonces la verdad es que es una experiencia
que no me lo esperaba y ha sido brutal. Que no, ya te digo, porque eso, el remo lo que tiene, una de las cosas que tiene es eso, que todos entrenamos en el mismo sitio, teníamos los mismos horarios de entrenamiento, entrenamos en las mismas calles, que no hay una diferencia como con otros deportes que eso, que he practicado, en el que hay cosas que el deporte adaptado le vamos integrando y van a tener el mismo recorrido que los de élite. Bueno, Bien, está muy bien, pero a la hora de entrenar, yo entreno en un lado y los de la élite yo les veo casi como si los puedes ver tú. No, no estamos esa convivencia diaria o sea, y durante esos 15 días que estuvimos o 12 días de concentración más competición en el que vas viendo, pues eso, tanto a los croatas como a Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Alemania, ¿sabes? Claro, y eso, población, esta gente de 56 o 60, pues casi 60 países, con lo que eso conlleva. Entonces, yo por mi bueno, experiencia con gente que prueba el pararremo, que es muy inclusivo. Todo el mundo te lo dice. Mira que tuvimos contacto con gente que quedó campeona paralímpica un montón de veces en atletismo, en natación, etcétera, etcétera. Dice que para ellos un campeonato del mundo de remo llega a chocar, porque en otros deportes se hace el campeonato del mundo de atletismo y luego es el campeonato del mundo de atletismo, pero adaptado, ¿no? A tal. Entonces, viene a ser como las Olimpiadas y las Paralimpiadas, que sí es todo muy inclusivo, pero como el remo, al final no. ¿No, Paco? no, sí, tienes toda razón, que eso lo hablaba después, después de la experiencia con alguna gente que ha hablado y tal. Digo, yo no he estado en una Paralimpiada, no he llegado a competir, pero realmente en una Paralimpiada están los mejores, pero del deporte adaptado, en otras modalidades, pero al final todos con una discapacidad. En cambio, eso, lo que te da eso, el mundial en este caso de remo, es que lo que comentaba, que en la carpa de España yo estaba con, Todo el mundo, ¿no? pues eso, con los que han quedado cuartos en el Mundial, españoles. En la carpa al lado estaba Rumanía, que ha conseguido, no sé, 6 o 8 medallas en el Mundial, y al otro lado estaba Irlanda. Entonces, bueno, y gente, pues eso, vemos un poco lo que es un poco el mundo en cuanto a las distintas modalidades de gente que somos, ¿no? Tanto los españoles como los holandeses, como cada uno tenemos una estructura física que en este caso, en este campeonato, sí que te da la opción de poder ver como distintas personas cómo se forman y cómo practican este deporte. Pues sí me gustaría hacer a los dos una pregunta, haceros a los dos una pregunta, quiero decir. A ti, Sergio, como entrenador, y a ti, como Paco, como pararremero. ¿Qué posibilidades tenéis, o le ves tú, Sergio, y tú qué posibilidades le ves de ir a una Olimpiada? Sergio, ¿Empiezo yo? Sí. Pues mira, ahora mismo, desde que entró en el 4CON, que es el barco que compitió en el Campeonato del Mundo, las posibilidades dependen de la federación, concretamente. Si la federación apuesta y realmente quiere que el 4CON vaya a una Paralimpiada, tienen que trabajar, porque llevan 2 Paralimpiadas clasificándolo, y tienen que trabajar para que ese 4CON sea competitivo. Si divides a la gente en 2 o 3 barcos, España no tiene la capacidad como para hacer 2 barcos para ir a una Paralimpiada. Paco está ahora mismo, pues tienen que ir 2 chicos, pues está entre los 3 mejores. Entonces, las posibilidades de un 66%, si quieres, en España. Luego ya la federación sí que tiene que trabajar y el barco tiene que trabajar para poder clasificar para una Olimpiada. Entonces, pues más del 50%, si me preguntas a mí. ¿Y tú, Paco, cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Sergio? Sí, Sergio lleva muchos años en el mundo del remo y bueno, y en el pararremo también ha estado varios años, entonces sabe un poco el funcionamiento y bien, como bien dices, o la federación, digamos que primero para la Olimpiada, lo primero es intentar clasificar el bote y luego los integrantes del bote. Tanto ahora para ir al Mundial como cualquier prueba internacional se hace unas pruebas en las concentraciones para ver la tripulación que va a ir en ese bote. En esta ocasión yo conseguí por primera vez conseguí entrar en el 4 con y bueno, las posibilidades es pues eso, seguir trabajando, y entre los que somos de España, si somos 4, 5, 6, dependiendo un poco de los botes que quiera remar la federación,
pues ese es el porcentaje que puedo intentar luchar para conseguir una de esas dos plazas si es en el 4, porque la otra modalidad es el doble, que en este caso al Mundial fue un doble también mixto, con un chico y una chica, y entonces bueno, yo sí que podía tener esa opción porque por mis capacidades puedo remar en los dos botes. Pero eso, queda un poco abierto eso a la federación y que bueno, nos quedan un par de años para que el bote se configure y que se trabaje más seriamente en él, la verdad. Yo por mi parte solamente hacerte dos preguntas, porque ya sabes que el tiempo es oro y se consume muy rápidamente y tenemos que consumir más deporte. Te iba a hacer la primera pregunta. Tuvimos aquí otros deportistas de otras especialidades que dicen que al sentir el himno de España, que sentís como un escalofrío por la piel. ¿Qué sintió Paco en ese momento? Pues bien, tienen razón ahí los deportistas, que al final yo siempre digo, siempre es un orgullo defender a tu país y encontrarte con los mejores, pero eso, llevar los colores de España en la equipación, pues eso, la verdad es que es un momento muy bonito y que todo deportista realmente lo que le gusta es eso, intentar defender los colores de España. La verdad es que todo lo que te han comentado estoy con ellos, que es así. Bueno, ahora ya para terminar, nada, yo lo único quiero comentarte así un poco desde el club, hablar un poco de Paco después del Campeonato del Mundo y que para nosotros, vamos, que es todo un orgullo poder tenerlo y poder tener un remero que compita tanto con la selección como si no compitiese, que ya lleva muchos años con nosotros. Y de cara al club, ¿cómo te ves? ¿Qué compañeros, qué barcos puedes hacer de cara al año que viene? Pues bueno, vamos a trabajar en este caso. Se ha recuperado Koba, que es Cobas, sí, sí. la compañera con la que voy en el doble. Tenemos que traerla algún día también aquí a hablar. Sí, bueno, en alguna competición que podamos seguir, vamos a ir en el doble, por ejemplo, en larga distancia seguramente lo hagamos el doble. Y luego, en este caso con Manolo, el entrenador, queremos trabajar el skiff y seguramente al Open vaya en skiff y eso es un poco con lo que vamos a trabajar. Primero en doble con Koba y luego en skiff. La verdad es que, aunque luego vaya a competir en un 4, pero yo creo que es muy importante eso, el mejorar. El mejorar en el skiff, porque eso, Te da mucha experiencia para otros barcos, ¿eh? Y sí, sí, la verdad es que siempre, vamos, que era reacio, como hablaba yo con Manolo, era bastante reacio por el tema que me daba un poco de miedo, entre comillas, peligroso, de sí. un deporte nuevo, de estar yo solo en el bote, no es lo mismo que ir dos o ir cuatro, al final, para que la responsabilidad es de todos, del que pueda ir bien o no, en cambio en el skiff es tuya, o sea que ahí vas tú solo, si el bote anda, tú andas, si no anda, la culpa es tuya, entonces bueno, yo creo que eso desde el club vamos a intentar apostar eso, en este caso Hace más en remero, el es skiff remar y en en el el skiff. doble. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un honor poder contar con nosotros, contigo, vaya, en este caso, en nuestro podcast. Y a ver si en alguna ocasión te coincide estar algún lunes por aquí por Becadeo y que podamos conocerte y que puedas venir en directo aquí en nuestros estudios. Darte las gracias a ti, como no también a Sergio, y muy buenas tardes. Si tienes algo que añadir, adelante. No, daros las gracias por esta entrevista. Si coincide que puedo estar por ahí, pues sería un placer visitaros y volver a charlar. Y nada, ya tenéis mi teléfono y para cuando queráis, pues estoy a vuestra disposición. Pues un cordial saludo, Paco, y hasta una nueva ocasión y muchos éxitos. Muchas gracias. Nada, yo repito lo de antes, que muchas gracias por la entrevista, que es un orgullo para nosotros tenernos en el club. Y de cara al podcast, muchas gracias también a todos por una semana más poder estar presentando remeros y noticias. Pues hasta aquí ha llegado una semana más nuestro podcast Liga 2. Esperemos, como siempre, que haya sido de su agrado, Izar.
Esperemos que el Sporting y el Oviedo sumen 3 puntos esta semana y que el Vegadeo haga lo mismo en el Soutón el domingo a las 4 menos cuarto y poder contaroslo el lunes. El Oviedo fijo que no, ¿eh? El Oviedo tiene que... hay un parón y puede haber en los parones, últimamente hay de todo. Vamos a ver qué pasa con el Oviedo. El Sporting esperemos que así sea. Y tenemos un Real Avilés con el Arenas de Guecho que puede ser muy importante, como ya dijimos, y puede acabar el sábado, empezar el sábado como líder. Bueno, amigos, pues desearles a todos ustedes que pasen una feliz semana. Nos escuchamos el próximo martes. Un saludo cordial de su podcast favorito, Liga 2.